Andrés Luque presenta. Por Viva Sports Colombia. Hoy, aquí en Viva Sports Colombia, hablaremos acerca de los últimos enfrentamientos y de todo el histórico entre selecciones de la CONMEBOL y la CONCACAF. Empecemos por los resultados históricos. En total, las selecciones de la CONMEBOL y la CONCACAF se han enfrentado en 317 partidos. 178 de ellos son victorias de las selecciones de la CONMEBOL, 72 empates y 69 victorias de las selecciones de la CONCACAF. Repito, 178 victorias de las selecciones sudamericanas contra 69 de las selecciones de Centro, Norteamérica y el Caribe. Los partidos entre las selecciones de la CONMEBOL y la CONCACAF en la última década han sido 179, con un balance de 112 victorias de la CONMEBOL, 33 empates y 34 victorias de la CONCACAF. De esas 34 victorias de la CONCACAF, apenas 5 fueron oficiales, por los puntos o eliminación. Y de esas 34 victorias de la CONCACAF en los últimos 10 años, tan solo 2 han sido en los últimos 40 partidos. La diferencia se ha acentuado mucho en los últimos 40 partidos a favor de la CONMEBOL. Últimos 40 partidos entre selecciones de CONMEBOL y CONCACAF ha resultado en 30 victorias de la CONMEBOL, 8 empates y solamente 2 victorias de la CONCACAF. Estados Unidos y Uruguay 1-1, eso fue en septiembre de 2019, y de ahí en adelante, Argentina 4-0 a México, Bolivia 3-1 a Haití, Venezuela 2-0 a Trinidad y Tobago, Ecuador 3-0 a Trinidad y Tobago, El Salvador 0, Bolivia 1, México y Chile 2-2 en diciembre de 2021, El Salvador y Ecuador 1-1, México que perdió 2-3 frente a Ecuador en octubre de 2021, Bolivia 5-0 a Trinidad y Tobago, Perú 1-1 con Panamá, Honduras perdiendo 1-2 frente a Colombia en enero de 2022, Perú 3-0 a Jamaica, El Salvador perdiendo 0-1 frente a Chile, México perdiendo 0-3 frente a Uruguay en junio de 2022, Estados Unidos y Uruguay 0-0, México y Ecuador 0-0, Uruguay 5-0 a Panamá, esto fue en junio de 2022, Paraguay ganándole 1-0 a México en agosto de 2022, Argentina 3-0 a Honduras en septiembre de 2022, Colombia 4-1 a Guatemala, México 1-0 a Perú, Uruguay 2-0 a Canadá, Argentina 3-0 a Jamaica, Perú 4-1 a El Salvador, Colombia 3-2 a México en septiembre de 2022 en un partido en el que Colombia empezó con su equipo A, pero después con el equipo B revirtió y remontó un 2-0 en contra para ganar 3-2. Panamá 2-2 con Venezuela, Argentina 2-0 a México, Estados Unidos 0-0 con Colombia, Argentina 2-0 a Panamá, Argentina 7-0 a Curazao, Chile 3-0 a Cuba, Uruguay 4-1 a Nicaragua, Venezuela 1-0 a Honduras, Chile 5-0 a la República Dominicana, Paraguay 2-0 a Nicaragua, Venezuela 1-0 a Guatemala, Uruguay 2-0 a Cuba, Ecuador 3-1 a Costa Rica, Panamá 2-1 a Bolivia y el último encuentro en el que se enfrentaron selecciones de la CONMEBOL y la CONCACAF y fue el de México y Colombia en California en el mes de diciembre. México iba ganando 2-0, igual como en 2022, y Colombia remontó el marcador y terminó ganando por 3-2, repitiendo la dosis, ganando 3-2 en un año, 2 partidos. México empezó en ambos partidos ganando 2-0 y la pesadilla para México se les vino encima porque Colombia terminó remontando 2 veces el partido para terminar ganando por 3-2. Hay que decir que este último encuentro se jugó con selecciones alternas. México jugó con una selección B, con algunos titulares que llegaron a entrar a la mitad promediando el segundo tiempo, pero Colombia sí que jugó con una selección completamente experimental
y donde la selección de Colombia jugó con un promedio de edad mucho menor, con jugadores que por primera vez se convocaban a la selección. Más del 90% de sus jugadores tenían su primera convocatoria a la selección Colombia, muchos jugadores debutando con la selección de Colombia y con un solo histórico, David Ospina, quien no jugaba al fútbol desde hace 11 meses y 27 días después de una grave lesión en un brazo. Colombia volvió a ganarle 3-2 a México y repetimos, 30 victorias de la CONMEBOL, 8 empates y 2 triunfos de la CONCACAF en los últimos 40 partidos, por lo que las selecciones de la CONMEBOL tienen una infinita superioridad actualmente frente a las selecciones de la CONCACAF. Siempre la han tenido, pero en estos últimos 40 partidos se nota muchísimo más la diferencia. Y si actualizamos ese partido de Colombia frente a México del mes de diciembre, entonces en 40 partidos la CONMEBOL ha ganado 31 victorias de la CONMEBOL, 7 empates y solamente 2 triunfos de la CONCACAF. Ese es el balance general. Se volverán a enfrentar en esta Copa América. Vamos a ver cómo se complementa toda esa estadística con los partidos de 2024 entre la CONMEBOL y la CONCACAF. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Manteniendo el orden de las selecciones que se encuentran en la Copa América de acuerdo a los grupos en los cuales ya están configurados, vamos a empezar a analizar a las selecciones dependiendo de la confederación en la cual se encuentran frente a los de la otra confederación. Es decir, que a los de la CONMEBOL los vamos a medir frente a los de la CONCACAF y a los de la CONCACAF frente a los de la CONMEBOL. Y empezamos por el grupo A, el grupo en el cual se encuentran las selecciones de Argentina, Perú, Chile y la CONCACAF 5, es decir que aquí vamos a ver 3 selecciones de la CONMEBOL frente a 2 selecciones de la CONCACAF, ya que no está definido el cuarto cupo, es decir el CONCACAF 5, que se definirá en marzo en el enfrentamiento de repechaje entre las selecciones de Canadá y Trinidad y Tobago. Y empezamos por la selección de Argentina, que se ha enfrentado a un buen grupo de selecciones de la CONCACAF. Así empezamos haciendo esta medición. Frente a Canadá, un solo partido, 5-0 a favor. Frente a Costa Rica, un total de 7 partidos con 5 victorias y 2 empates. En goles 14-5 a su favor. Frente a Curazao, un 7-0 a favor. Frente a El Salvador, 2 victorias, 4 goles a favor y ninguno en contra. Frente a los Estados Unidos, 11 partidos con un balance de 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Es decir, que aquí es la primera selección de la CONCACAF que nos encontramos que alguna vez le ha ganado a la selección argentina. No obstante, Argentina ha ganado 7 de 11 y, como ya lo hemos dicho, 2 empates y 2 victorias estadounidenses. En cuanto a goles, 34-9 gana la selección argentina. Frente a Guatemala, 2 victorias y un balance de goles de 7-0. Frente a Haití, 3 victorias, un balance de goles de 12-1. Frente a Honduras, 3 victorias, un balance de 7-1 en goles a su favor. Frente a Jamaica, 4 victorias, 11-1 en cuanto a goles. Frente a México, la más grande de la CONCACAF, 32 partidos en total, con un balance de 16 victorias argentinas, 13 empates y tan solo 4 victorias mexicanas. 16-4 va ganando en victorias Argentina frente a la selección mexicana, 13 empates, repito, 32 partidos, 16 victorias argentinas, 13 empates y 4 victorias mexicanas. En cuanto a goles, 53 goles de Argentina contra 28 de México. Es notoria la diferencia entre las selecciones de Argentina y México de acuerdo a su historial. No obstante, hay que decir también que México es la selección de la CONCACAF que más veces le ha ganado a Argentina, con 4 en total, el doble que Estados Unidos, pero con 3 veces partidos más. Es decir, que en promedio Estados Unidos le ha ganado más partidos a Argentina que México a la selección de Argentina. Esto lo estaremos analizando más adelante cuando lleguemos precisamente a hablar de Estados Unidos y de México. Frente a Nicaragua, un solo partido que terminó 5-1. Frente a Panamá, 3 partidos. En cuanto a goles, 10-1, 3 victorias argentinas. Y frente a Trinidad y Tobago, un solo partido que terminó 3-0 a favor de la selección de Argentina. Entonces, el balance total muestra que la selección de Argentina se ha enfrentado en 71 oportunidades a selecciones de la CONCACAF,
con 49 victorias, esto es mucho más de la mitad, 17 empates y tan solo 6 derrotas de Argentina frente a selecciones de la CONCACAF, que básicamente son 4 frente a México y 2 frente a la selección de los Estados Unidos. 6 derrotas en 71 encuentros, quiere decir que es menos de 1 cada 11 partidos, y 49 victorias es mucho más de la mitad. Los goles muestran 163 de Argentina contra 46 en contra, una diferencia de goles impresionante de más 117, y el mejor resultado fue un 11-2 de la selección argentina frente a selecciones de la CONCACAF. Nos vamos ahora con Perú, que en su historia futbolística frente a las selecciones de la CONCACAF tiene los siguientes resultados: un partido frente a Canadá que terminó 2-0 a su favor, 8 partidos frente a Costa Rica con un balance de 5 victorias peruanas, un empate y 2 victorias costarricenses, 15 goles del Perú contra 9 de Costa Rica, 6 partidos frente a la selección de El Salvador, 4 victorias y 2 derrotas, 14-6 a su favor en cuanto a goles, 7 partidos frente a la selección de los Estados Unidos con un balance de 2 victorias peruanas, 2 empates y 3 victorias de los Estados Unidos, 7 goles del Perú contra 8 de Estados Unidos. Eso quiere decir que por la mínima diferencia en cuanto a partidos ganados y goles, Estados Unidos está por delante de Perú. Frente a Guatemala, mientras tanto, 5 encuentros, 4 victorias peruanas, un empate, ninguna derrota, 10 goles a favor y 3 en contra. Frente a la selección de Haití, 5 partidos, 3 victorias peruanas y 2 empates, ninguna derrota, 11 goles a favor y 5 en contra. Frente a la selección de Honduras, 8 partidos. Aquí el tema es un poco más duro. 2 victorias peruanas, 4 empates y 2 victorias hondureñas. Es decir, un equilibrio total. 10 goles peruanos contra 10 goles hondureños. Empate absoluto en los enfrentamientos frente a la selección hondureña. Frente a Jamaica, 4 encuentros, 3 victorias peruanas, un empate y ninguna victoria de Jamaica. 9 goles a favor del Perú contra 3 de Jamaica. Frente a México, que aquí ya es a otro precio, 29 partidos en total, muchos, 9 victorias peruanas, prácticamente la tercera parte, 8 empates y 12 victorias mexicanas, es decir, que en enfrentamiento directo los mexicanos aventajan al Perú por 3 partidos, 12-9, 32 goles peruanos contra 38 goles mexicanos, un balance a favor de la selección mexicana. Mientras tanto, frente a la selección de Panamá, 9 partidos con 6 victorias peruanas, 2 panameñas y un empate, 20-7 va ganando Perú en cuanto a goles. Y frente a Trinidad y Tobago, un probable rival en esta Copa América, 5 partidos con 3 victorias peruanas, un empate y una victoria de Trinidad y Tobago, 11 goles a favor del Perú contra 3 de Trinidad y Tobago. Entonces la selección peruana muestra un total de 87 partidos con 42 victorias, esto es un poco menos de la mitad, 21 empates y 24 derrotas, es decir, un poco menos de la tercera parte de Perú, que repito, 42 victorias y 24 derrotas en 87 partidos frente a selecciones de la CONCACAF. En los goles, 139 para el Perú contra 91 de las selecciones de la CONCACAF y una diferencia de goles de más 48. Resultado positivo, negativo solamente frente a México y por la mínima frente a la selección de Estados Unidos. La desventaja frente a México también realmente es por una escasa diferencia. Nos vamos ahora con Chile, que en la historia de su selección se ha enfrentado también a un buen grupo de selecciones de la CONCACAF frente a Canadá, un probable rival en esta Copa América, 4 partidos, 2 victorias chilenas, un empate y una derrota frente a los canadienses, 4 goles a favor y 2 en contra. Recuerdo que la única derrota frente a Canadá fue en un partido amistoso rarísimo en el año 1984. Frente a Costa Rica, mientras tanto, un balance negativo, que no es un dato menor, ya que se han enfrentado 11 veces con 3 victorias chilenas, 2 empates y 6 victorias de Costa Rica. Es raro ver este resultado por la superioridad. Duplica Costa Rica a la selección chilena. 14-13 va ganando Chile en goles, pero en partidos Costa Rica ha ganado 6 frente a 3 de la selección chilena, en su mayoría partidos amistosos. 3 partidos frente a la selección de Cuba con 3 victorias chilenas,
8 goles a favor de Chile contra ninguno de Cuba. Frente a El Salvador, también 3 partidos y 3 victorias chilenas, 3-0, es decir que han sido 3 victorias por la mínima diferencia de Chile frente a la pequeña selección de El Salvador. Nos vamos ahora contra los Estados Unidos. Chile se ha enfrentado 11 veces con un balance de 5 victorias chilenas, 3 empates y 3 victorias de los Estados Unidos. Curioso que pierden el duelo actualmente frente a Costa Rica por una diferencia de 3-6, pero le van ganando a los Estados Unidos por 5-3. 22 goles de Chile contra 14 de la selección de los Estados Unidos. Y ahora nos vamos con el enfrentamiento entre Chile y Guatemala. 5 partidos, 3 victorias chilenas, 1 empate y 1 sola victoria de Guatemala. 9 goles de Chile contra 4 de Guatemala. Frente a Haití, 8 partidos, 4 victorias chilenas, 3 empates y 1 victoria haitiana. 8 goles a favor y 3 en contra. Frente a Honduras, 8 partidos también, 5 victorias chilenas, ningún empate y 3 victorias de Honduras. Honduras es una selección que suele ponerse dura en el término intermedio de las selecciones de la CONCACAF. 17 goles chilenos contra 13 de Honduras. Jamaica, 2 partidos, 1 victoria de Chile y 1 victoria de Jamaica. En cuanto a goles 2-2, hay una paridad en el enfrentamiento directo entre Chile y Jamaica. Y ahora vamos con México, la selección más importante de la CONCACAF. 33 partidos, 12 victorias chilenas, esto es poco más de la tercera parte, 5 empates y 16 victorias mexicanas, es decir, que por partidos México aventaja a Chile con una diferencia de 16-12. 42 goles chilenos, eso sí, en cuanto a goles debido a la goleada del año 2016 contra 38 goles de la selección mexicana. Repito, frente a México, Chile ha ganado 12 y México ha ganado un total de 16. Muchos de estos partidos de carácter amistoso, los partidos oficiales obviamente que son los que valen más. Nos vamos con Panamá, porque se han enfrentado 4 veces con 3 victorias de Chile, 1 empate y ninguna victoria panameña. 12-4 va ganando Chile en cuanto a goles. Frente a la República Dominicana, un solo partido que terminó 5-0 a favor de Chile, y frente a Trinidad y Tobago también un solo partido que terminó 2-0. Entonces, Chile frente a selecciones de la CONCACAF se ha enfrentado un total de 94 veces con un balance de 46 victorias chilenas, 16 empates y 32 derrotas. En este balance, 147 goles chilenos contra 91 goles de las selecciones de la CONCACAF. 56 a favor es la diferencia de goles, y de esta manera la selección chilena así se ha comportado frente a las selecciones de la CONCACAF. Nos vamos ahora con la primera selección de la CONCACAF, precisamente a analizarla, y es Canadá, selección que probablemente estará en esta Copa América de 2024. Se ha enfrentado a 9 de las 10 selecciones de la CONMEBOL. Frente a Argentina, un solo partido que perdió 5-0. Frente a Brasil, 4 partidos, 2 empates y 2 derrotas, 4-8 en contra del balance de goles frente a los brasileros. Frente a Chile, 4 partidos, 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, 2-4 va perdiendo en goles. Frente a Colombia, 3 partidos, 1 victoria y 2 derrotas, ningún empate, y en cuanto a goles va perdiendo 2-4. Frente a Ecuador, 4 partidos, ninguna victoria, 1 empate y 3 derrotas, 4-8 va perdiendo en el marcador de goles. Frente a Paraguay, un solo partido que terminó empatado 0-0. Frente a Perú, un solo partido que lo perdió 0-2. Frente a Uruguay, 2 partidos perdidos, 1 gol a favor y 5 en contra. Y frente a Venezuela, 2 empates con un balance de goles de 3-3. Ese es el balance de la selección de Canadá frente a equipos de la CONMEBOL. Quiere decir que no ha jugado frente a una selección, que en este caso es Bolivia. Ese es el balance de Canadá frente a selecciones de la CONMEBOL. En total, 22 partidos, 2 victorias, 7 empates y 13 derrotas. Más de la mitad de los partidos de Canadá frente a selecciones de la CONMEBOL han sido derrotas. 16 goles a favor por 34 en contra es el balance de Canadá, solamente con 2 victorias frente a selecciones de la CONMEBOL en toda la historia en 21 enfrentamientos. Y nos vamos ahora con la selección de Trinidad y Tobago, que se ha enfrentado a 9 selecciones de la CONMEBOL. Frente a todas, menos frente a Brasil. Frente a Argentina, una derrota de 3-0. Frente a Bolivia, una derrota de 5-0. Frente a Chile, una derrota de 2-0. Frente a Colombia,
1 victoria y 2 derrotas, 4-8 perdiendo en goles. Frente a Ecuador, 2 derrotas y en goles va perdiendo 1-6. Frente a Paraguay, 2 empates y 1 derrota, en goles va perdiendo 3-5. Frente a Perú, 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, en cuanto a goles va perdiendo por 3-11. Frente a Uruguay, 1 derrota de 1-3 y frente a Venezuela, 3 empates y 2 derrotas. En cuanto a goles, en esos 5 partidos va 2-7. La selección de Trinidad y Tobago entonces ha jugado un total de 22 partidos con un balance de 2 victorias, 6 empates y 14 derrotas en 22 salidas frente a selecciones de la CONMEBOL. Todos partidos amistosos, 14 goles a favor por 50 en contra. Un balance muy negativo de Trinidad y Tobago, de estas pequeñas islas en el sur del Caribe, frente a las selecciones de la CONMEBOL. No ha jugado frente a Brasil. Nos vamos ya con el grupo B, que lo encabeza la selección de México frente a 2 selecciones de la CONMEBOL, que son Ecuador y Venezuela, y otra selección de la CONCACAF, en este caso del Caribe, que es Jamaica. Como estamos hablando de la selección más grande de la historia de la CONCACAF, pues estos enfrentamientos son de los más importantes dentro de todo este recuento estadístico que estamos haciendo aquí en Viva Sports Colombia. Frente a selecciones de la CONMEBOL, hay que decir que ha enfrentado a las 10. La primera que nos encontramos que sí ha enfrentado a las 10 selecciones de la CONMEBOL. Frente a Argentina, un total de 32 enfrentamientos con un balance de solamente 4 victorias, 4 de 32. Es decir que 1 de cada 8 partidos entre Argentina y México lo gana México, 4 victorias en 32 salidas, 13 empates y 16 derrotas. Es decir que 16 de 32 significa que 1 de cada 2 partidos entre México y Argentina lo gana la selección albiceleste. La mitad la gana Argentina y la otra mitad está repartida entre 13 empates y solamente 4 victorias mexicanas. En cuanto a goles, una diferencia muy grande a favor de Argentina, 28-53. Va perdiendo México en este score de enfrentamientos, 32 partidos en total, de los cuales México ha solamente ganado 4 y perdido 16, con otros 13 empates. Y ahora hablamos de otros rivales. Vamos a empezar por la selección de Bolivia. Aquí el análisis lo hacemos en orden alfabético. Frente a Bolivia, un total de 12 partidos, la selección más débil actualmente de la CONMEBOL. 9 victorias mexicanas, de 12 son 3 de cada 4 partidos entre México y Bolivia que los gana la selección mexicana. 2 empates y 1 sola victoria boliviana en toda la historia. 1 de cada 12 lo ha ganado Bolivia y mientras tanto 3 de cada 4 lo va ganando la selección mexicana. 20-5 en cuanto a goles a favor de México. Hay mucha superioridad por parte de la selección mexicana frente a la selección boliviana. Nos vamos ahora con Brasil, la selección más exitosa de toda la historia del fútbol, porque se han enfrentado un total de 41 veces, con un balance de 10 victorias mexicanas, 8 empates y 24 victorias de Brasil. Aquí la diferencia es menor que frente a la selección argentina. 10 de 41 significa que poco menos de 1 de cada 4 partidos frente a Brasil lo gana México, 8 empates y 24 victorias de la selección brasilera. Esto es más de la mitad de los partidos los ha ganado la selección de Brasil. 36 goles de México contra 75 goles de Brasil. La diferencia es muy notoria a favor de Brasil, pero aquí viene un dato no menor. Y es que México es una de las selecciones que históricamente más veces le ha ganado a Brasil en la historia del fútbol. Paraguay, por ejemplo, es otra de esas selecciones. Por supuesto que Argentina es otra de esas selecciones. Pero México, fuera de la CONMEBOL, es una de las selecciones en el mundo, además porque se han enfrentado muchísimas veces, que en mayor cantidad de oportunidades le ha ganado a la selección de Brasil. 10 victorias mexicanas frente a Brasil, pero 24 victorias brasileras. Ahora hablamos acerca de la selección de Chile, porque se han enfrentado 33 veces, ya los vimos en el grupo A. 16 victorias mexicanas, 5 empates y 12 victorias chilenas. El balance está a favor de México por 16-12 y 5 empates. 38 goles de México contra 42 goles chilenos. Por 4 va ganando Chile, más que nada por aquella goleada tan recordada del año 2016. Ese es el balance de México frente a Chile, 16-12 a favor de la selección mexicana.
Nos vamos ahora con el enfrentamiento frente a la selección de Colombia, porque México se ha enfrentado a Colombia un total de 28 veces, con un balance de 10 victorias mexicanas, 9 empates y 9 victorias de Colombia, un balance casi equilibrado, con solamente una ventaja de un partido a favor de la selección de México. 29 goles mexicanos contra 27 goles colombianos, casi empatados también, solo por 2 goles de diferencia en 28 partidos, un rendimiento casi idéntico de ambas selecciones, pero aquí viene un dato no menor, que es de mucha importancia dentro de este análisis estadístico, y es que el dominio mexicano frente a Colombia es únicamente dentro de los enfrentamientos que tuvieron estas dos selecciones entre las décadas del 30 y el 80, porque de esos 28 partidos, un total de 12 se jugaron entre la década del 30 y el 80 y los otros 16 se jugaron en los últimos 32 años, es decir, entre las décadas del 90 y el tiempo presente. De las 10 victorias mexicanas frente a Colombia, 8 fueron entre las décadas del 30 y del 80, lo que significa que entre esos tiempos antiguos del fútbol, México dominó ese enfrentamiento directo de manera considerable, pero las cosas se voltearon completamente en estos últimos 32 años, porque precisamente en los últimos 16 enfrentamientos hechos durante los últimos 32 años, México solo ha ganado 2. De los últimos 16 enfrentamientos, México solo ha ganado 2. Los empates han sido 9 en total, de los cuales uno solamente fue entre las décadas del 30 y del 80 y los otros 8 han sido en estos últimos 32 años. Y finalmente, las 9 victorias de Colombia, de las cuales 3 fueron entre las décadas del 30 y del 80 y las otras 6 han sido en los últimos 16 enfrentamientos, es decir, en los últimos 32 años. Por lo que, en conclusión, los enfrentamientos entre México y Colombia muestran que en los últimos 32 años, es decir, 16 partidos, desde las décadas del 90 y hasta el tiempo presente, hemos visto un total de 6 victorias de Colombia, 8 empates y nada más que 2 triunfos mexicanos. 6-2 va ganando Colombia en los últimos 32 años frente a la selección de México, de los cuales en partidos oficiales han sido 3 victorias de Colombia contra 1 de México y en partidos amistosos todos los demás. Repito entonces, 10 victorias mexicanas, de las cuales solo 2 han sido en los últimos 32 años, 9 empates y 9 victorias de Colombia, de las cuales 6 han sido en los últimos 32 años. En el total México va ganando por 1, pero en los últimos 32 años Colombia va ganando por 4. 6-2 a favor de Colombia. 29 goles mexicanos contra 27 goles colombianos es el balance total de todos estos partidos. Están prácticamente igualados en el ítem de los goles. Nos vamos ahora con el enfrentamiento frente a la selección de Ecuador, que muestra un total de 25 partidos con 15 victorias mexicanas y tan solo 4 victorias ecuatorianas. Aquí el dominio de México sí es notorio, 6 empates en total, y en cuanto a goles, México le va ganando a Ecuador por 43-26, incluso hasta en una oportunidad se enfrentaron en un mundial con victoria mexicana. Vamos ahora con el enfrentamiento frente a Paraguay, 21 partidos con 11 victorias mexicanas, 5 victorias paraguayas y 5 empates. Por más del doble va ganando México en este enfrentamiento directo, 37 goles de México contra 17 goles de Paraguay. Nos vamos ahora con el enfrentamiento frente a Perú, 29 partidos, 12 victorias mexicanas, 8 empates y un total de 9 victorias peruanas, es decir que 12-9 va ganando México frente a Perú, 38-32 va ganando también México en el ítem de los goles. Nos vamos ahora con el enfrentamiento frente a la selección de Uruguay, 22 partidos en total con 8 victorias mexicanas, 7 empates y 7 victorias uruguayas. Eso quiere decir que por un partido, así como frente a Colombia, México le va ganando a Uruguay. 29 goles mexicanos contra 31 goles uruguayos en partidos en su mayoría amistosos. Y cerramos con la selección de Venezuela, porque México aquí tiene un balance más que positivo, 13 partidos con 10 victorias mexicanas, una superioridad notable, 3 empates y ninguna victoria venezolana, es decir que la única selección de la CONMEBOL que nunca le ha ganado a México ha sido Venezuela.
30 goles mexicanos contra solo 10 goles venezolanos. 3-1 es el promedio de goles, y es así como este sí será un enfrentamiento seguro en esta Copa América por el Grupo B. Los partidos frente a Ecuador y frente a Venezuela, México es muy superior en el histórico, no obstante, por lo mostrado en 2023, es decir, en el tiempo presente, da la sensación de que México y Venezuela tienen sus grandes oportunidades de ganarle a la selección mexicana, en este caso en el Grupo B de la Copa América. Entonces México frente a selecciones de la CONMEBOL tiene un total de 256 partidos, de los cuales 105 han sido victorias, 66 empates y 87 derrotas. Es un balance casi equilibrado. Hay que decir que de los 947 partidos que ha jugado la selección mexicana, 256, una cantidad impresionante, han sido frente a selecciones de la CONMEBOL. 317 goles a favor por 314 en contra, una estrecha diferencia de goles de +3 y un rendimiento exactamente del 50%. Repetimos, 101 partidos ganados contra 87 perdidos frente a todas las selecciones de la CONMEBOL, desde Argentina y Brasil y hasta Ecuador, Bolivia y Venezuela, pasando por todos los demás. Nos vamos ahora con la selección de Ecuador, que es otra de las integrantes del Grupo B y que se ha enfrentado a diferentes selecciones de la CONCACAF a lo largo de toda su historia. Empezamos frente a Canadá, un duelo que podría efectivamente ocurrir en la ronda de cuartos de final si es que Ecuador, por ejemplo, clasifica de primera y Canadá de segunda, o Canadá primera de grupo, cosa muy poco probable, y la selección de Ecuador de segunda. Frente a Canadá, 4 partidos con 3 victorias y un empate, 8 goles a favor y 4 en contra a favor de Ecuador. Frente a Costa Rica, 12 partidos con un balance de 6 victorias ecuatorianas, una sola victoria costarricense y 5 empates. En cuanto a goles, Ecuador va liderando por 22-10 frente a los ticos. Cuba, una selección a la que ha enfrentado 6 veces, y aquí viene un dato bastante simpático y anecdótico, y es que en 6 oportunidades se ha enfrentado a Cuba, pero nunca Ecuador le ha podido ganar a los cubanos. 3 empates y 3 victorias de Cuba. Es una paternidad bastante extraña de la isla del Caribe frente a la selección de Ecuador. 5 goles cubanos contra solamente 2 goles ecuatorianos. Un detalle más que anecdótico porque, bueno, no han sido partidos de gran trascendencia, han sido encuentros amistosos, pero aquí Cuba se impone frente a Ecuador, cosa que obviamente no habla bien de la historia del fútbol ecuatoriano, que pierda duelos así como el que estamos viendo en estos momentos. Frente a El Salvador, mientras tanto, 8 partidos, 6 victorias ecuatorianas, un empate y una sola victoria salvadoreña. 23-6 va ganando en cuanto a goles la selección de Ecuador. Hablamos ahora del enfrentamiento frente a la selección de los Estados Unidos, con un balance de 15 partidos, 5 victorias ecuatorianas, 5 empates y 5 victorias estadounidenses. Quiere decir que hay un empate y un equilibrio total. 5-5-5, 12 goles ecuatorianos por 11 de los Estados Unidos, por un gol. Ecuador le va ganando a Estados Unidos en este duelo bastante emparejado. Hablamos ahora acerca del enfrentamiento frente a Guatemala. 8 partidos, 4 victorias de Ecuador, 3 empates y una victoria guatemalteca. 9 goles ecuatorianos por 3 de Guatemala. Frente a Haití, 5 partidos con 3 victorias ecuatorianas y 2 victorias haitianas. No son pocas para hacer en 5 partidos. 9 goles de Ecuador por 5 de Haití. Frente a Honduras, por su parte, 16 partidos, no son pocos, 6 victorias de Ecuador, 2 victorias de Honduras y 8 empates. En cuanto a goles, va ganando Ecuador 20-14. Frente a Jamaica, 4 partidos con 3 victorias ecuatorianas y un empate, ninguna victoria jamaicana. 9 goles de Ecuador por 3 de Jamaica. Frente a México, un duelo que acabamos de examinar, 25 partidos en total con 4 victorias ecuatorianas, nada más. 4 de 25, significa casi 1 de cada 6 partidos, solamente que ha ganado Ecuador a México. 6 empates y 15 victorias mexicanas. 26 goles a favor por 43 en contra, es decir que México está liderando este enfrentamiento directo, y ahora en la Copa América Ecuador tendrá la oportunidad de revertir esta situación. Frente a Panamá, mientras tanto, 7 partidos con 5 victorias ecuatorianas, 2 empates y nunca Panamá le ha ganado a Ecuador. 16 goles de Ecuador por 2 de Panamá, aquí la superioridad es grande. Y finalmente frente a Trinidad y Tobago, 2 partidos, 2 victorias, 6-1 en goles
Ecuador frente a la selección de Trinidad y Tobago. En total, frente a la CONCACAF, ha tenido 112 partidos que van desde los amistosos hasta las Copas del Mundo, con un balance de 47 victorias, 35 empates y 30 derrotas. Es un balance a favor de la selección de Ecuador, de acuerdo a todo este histórico. Pasamos ahora a hablar acerca de la selección de Venezuela frente a selecciones de la CONCACAF, porque ha enfrentado incluso a una lista más larga que la que tiene Ecuador. Venezuela frente a las Antillas Neerlandesas, un total de 5 partidos, con 2 victorias venezolanas, 2 empates y una derrota frente a las Antillas Neerlandesas. En cuanto a goles, 5-4 ganando Venezuela. Aruba, un partido con victoria de 3-0 de Venezuela. Canadá, 2 partidos que fueron empates, 3-3 en cuanto a goles. Frente a Costa Rica, 13 partidos, 3 victorias venezolanas, 4 empates y 6 victorias costarricenses. Es decir, que Costa Rica lidera el duelo personal frente a Venezuela por una diferencia de 6-3. 19 goles venezolanos contra 24 goles costarricenses. Frente a Cuba, un partido, lo ganó Venezuela 3-1. Frente a Curazao, un partido y lo perdió 0-1. A favor de la pequeñísima isla ahí que queda precisamente al frente de Venezuela. Curazao, derrota frente a esta pequeña isla. El Salvador, 5 partidos, 3 victorias venezolanas, 2 victorias salvadoreñas. Es un balance muy parejo, 7 goles venezolanos contra 6 goles de El Salvador. Hay que decir que aunque Venezuela ahora mismo es muchísimo más que El Salvador, pero fíjense ustedes que El Salvador, siendo, a pesar de ser una de las selecciones más perdedoras en la historia de los mundiales, ya ha jugado Copas del Mundo. Otra cosa es que El Salvador, si jugara en la CONMEBOL, yo estoy también totalmente seguro que nunca habría podido jugar una Copa del Mundo. Estados Unidos ahora, 6 partidos, 1 victoria venezolana, 2 empates y 3 victorias de los Estados Unidos. Aquí hay un dominio por parte de la selección norteamericana, 7-9 va ganando en goles, no hay mucha diferencia en goles. Va ganando la selección de los Estados Unidos frente a Venezuela, pero en partidos 3-6 ha ganado la selección norteamericana contra una sola victoria de Venezuela. Guatemala es un duelo que muestra 8 partidos, 5 victorias venezolanas, 1 empate y 2 victorias guatemaltecas. 11-9 va ganando Venezuela en cuanto a los goles, no por mucho, pero en cuanto a partidos 5-2, hay que decir que Guatemala es una selección muy débil y por lo tanto es un resultado bastante regular. Frente a Haití, 6 partidos, 2 victorias venezolanas, 2 empates y 2 victorias de Haití, completamente empatado el duelo personal frente a la selección de la isla de la Española. Haití, 8 goles venezolanos contra 10 goles haitianos, va ganando Haití el duelo personal frente a su similar de Venezuela. Nos vamos ahora con Honduras, con un balance de 13 partidos, 7 victorias venezolanas, 2 empates y 4 victorias hondureñas, 15-15 están en goles, pero en cuanto a partidos, Venezuela va liderando 7-4. Nos vamos ahora con el enfrentamiento frente a la selección de Jamaica, porque se han enfrentado 6 veces, 3 victorias venezolanas, 1 empate y 2 victorias de Jamaica, un duelo muy reñido, 7-4 va ganando en goles la selección de Venezuela. Y aquí llegamos al momento más cumbre, porque es el partido frente a la selección de México, que se han enfrentado en 13 oportunidades con un balance de ninguna victoria de la selección venezolana, 3 empates y 10 victorias mexicanas. En cuanto a goles, 10-30, la superioridad es muy grande a favor de México, y en 2024 Venezuela tiene la oportunidad de por primera vez, pasando por su mejor momento histórico, darle un batacazo a la selección mexicana, un batacazo, no batacazo, porque realmente, de acuerdo a lo mostrado en 2023, Venezuela está jugando mejor que México. Pero México tiene más factores de peso entre lo organizacional y lo arbitral que podrían desequilibrar este partido a favor de los mexicanos. Vamos a ver qué pasa en ese encuentro que, insisto, va a ser muy bonito ver a la México de 2024 frente a la Venezuela de 2024. Gran oportunidad venezolana para ganarle por primera vez a México en la historia, o si no, para México de revalidar su historia que han desplegado a lo largo de los tiempos del fútbol. Nos vamos con Panamá, porque la selección panameña y venezolana se han enfrentado 16 veces con un balance de 5 victorias venezolanas, 6 empates y 5 victorias panameñas, es decir, un empate absoluto. 23 goles venezolanos por 22 goles panameños, una diferencia realmente muy estrecha. Empate en cuanto a partidos frente a los panameños.
Frente a Puerto Rico, 2 partidos, 2 victorias venezolanas, 13-0 a favor de Venezuela. Es el único duelo que vemos con una inmensa superioridad aparte de Venezuela. Y finalmente frente a Trinidad y Tobago, 5 partidos con 2 victorias venezolanas y 3 empates. Nunca Trinidad y Tobago ha ganado, 7 goles venezolanos contra 2 goles de Trinidad y Tobago. Venezuela, frente a las selecciones de la CONCACAF, muestra un balance de 103 partidos con 37 victorias, 28 empates y 38 derrotas. Es decir, que va perdiendo por 1 la selección venezolana. 182 goles a favor por 155 en contra, la diferencia es de más 27 y el rendimiento es del 50.41%, muy ajustado. Realmente es un duelo en el que la selección de Venezuela, por ejemplo, a México nunca le ha ganado y tendrá que demostrarlo de lo que está hecho actualmente y que es una selección que vale, como lo ha empezado a mostrar en su grupo de eliminatorias. Hay que apuntar aquí que las selecciones pequeñas suelen tener repuntes cortos, mesetas de rendimiento alto limitadas, cortas. Entonces Venezuela tiene la responsabilidad de demostrar que lo de 2023 no fue solamente una buena racha y que en 2024 se mantienen como tal. Tendrá que enfrentar a una selección de la CONMEBOL en el grupo B, que es Ecuador, con quien tiene un duelo relativamente parejo, y a 2 selecciones de la CONCACAF, que son México, con quien tiene un balance desastroso, y Jamaica, con quien tiene un balance a favor, estrecho, muy estrecho, pero a favor. Nos vamos ahora con la selección de Jamaica, que se ha enfrentado a las selecciones de la CONMEBOL de la siguiente manera. Ha enfrentado a las 10 y así le ha ido. Frente a Argentina, 4 partidos y 4 derrotas, 1 gol a favor y 11 en contra. Frente a Argentina, siendo arrasado frente a la selección actual campeona del mundo. Frente a Bolivia, mientras tanto, 3 partidos con un balance de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota. Un balance totalmente equilibrado. En cuanto a goles, va perdiendo 3-6, pero en cuanto a partidos, 1-1 y 1. Esto frente a Bolivia. Mientras tanto, frente a Brasil, 3 partidos con 1 empate y 2 derrotas. 0-2 en cuanto a goles, ha perdido por poca diferencia, es decir, 0-2 en 3 partidos significa que ha perdido 2 por la mínima y el otro fue el empate. Mientras tanto, frente a Chile, 2 encuentros con un balance de 1 victoria y 1 derrota. Curioso, 2 goles a favor de Jamaica contra 2 goles de Chile, un empate absoluto en el enfrentamiento frente a esta selección chilena, que es a priori por historia y por presente más poderosa que la selección jamaicana. Mientras tanto, frente a la selección de Colombia, un total de 5 partidos con un balance de 1 victoria y 4 derrotas. 1 gol a favor de Jamaica, que fue en su única victoria frente a Colombia, contra 7 goles de la selección de Colombia. Repito, 1 victoria de Jamaica y 4 victorias de Colombia en 5 enfrentamientos. Frente a Ecuador, 4 partidos, nunca Jamaica le ha ganado a Ecuador, 1 empate y 3 derrotas, 3 victorias ecuatorianas, 3-9 va perdiendo en cuanto a goles. Frente a Paraguay, 6 partidos, 2 victorias de Jamaica, una cifra récord hasta ahora de la primera selección que nos encontramos, a la cual le ha podido ganar 2 veces. Ningún empate y 4 victorias paraguayas. En cuanto a goles, 7-11 va perdiendo, pero es la primera selección a la cual Jamaica de Sudamérica le ha ganado más de una vez. Mientras tanto, frente a Perú, 4 partidos, nunca ha ganado Jamaica, 1 empate y 3 derrotas, 3-9 va ganando Perú en cuanto a goles en los enfrentamientos directos frente a la selección de Jamaica. Nos vamos con Uruguay, 5 partidos, 1 victoria de Jamaica, un dato no menor, ya saben lo que es ganarle a Uruguay, pero Uruguay les ha ganado 4 veces, 2 goles de Jamaica por 9 goles de Uruguay y un balance en contra, pero con ese estímulo de haberle ganado una vez a la selección uruguaya. Y finalmente, frente a Venezuela, 6 partidos con un balance de 2 victorias de Jamaica. Es la segunda selección a la que le ha ganado más de un partido, 1 empate y 3 derrotas, 3 victorias venezolanas con un balance de goles de 4-7. En total, la selección de Jamaica ha jugado 42 partidos frente a las selecciones de la CONMEBOL con un balance de 8 victorias. 8 de 42 han sido victorias de Jamaica, no es poco para ser Jamaica. 5 empates y 29 victorias de las selecciones de la CONMEBOL, es decir, 29 derrotas de Jamaica frente a las selecciones sudamericanas. Un balance más negativo que positivo, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de Jamaica, quien tendrá el reto de jugar sus partidos 7, 8 y 9 en la historia de la Copa América, y que hay que decir
que en esos 6 primeros encuentros no ha anotado un solo gol. Ha perdido 6 de 6 por mínimas diferencias, después por un poco más, pero siempre ha perdido Jamaica y no ha metido un solo gol en la historia de las Copas América. Nos vamos ya con el grupo C, que lo encabeza el anfitrión, la selección de Estados Unidos, y que ha jugado obviamente partidos frente a todas las selecciones de la CONMEBOL. Y empezamos por Argentina porque han jugado un total de 11 veces con un balance de 2 victorias estadounidenses, 2 empates y 7 victorias de Argentina. 7-2 va ganando el duelo personal Argentina a Estados Unidos. 9 goles estadounidenses por 34 goles argentinos, un balance pues apenas normal de acuerdo a lo que es Argentina y a lo que es Estados Unidos. No obstante, hay un partido que se recuerda todavía en la Copa América de 1995, cuando los estadounidenses, que pasaban por su mejor momento, la mejor selección estadounidense de todos los tiempos, derrotó 3-0 en primera fase a una selección argentina bastante confundida en aquel entonces. Pero el balance general muestra 7 victorias argentinas contra 2 victorias estadounidenses y 2 empates. Frente a Bolivia, mientras tanto, un balance de 8 partidos, 2 victorias estadounidenses, 4 empates y 2 victorias bolivianas, es decir, un equilibrio total, 10 goles de Estados Unidos contra 6 goles bolivianos. Ese es el balance frente a los Estados Unidos. En esa misma Copa América del año 95, Estados Unidos perdió precisamente por la mínima frente a la mejor selección boliviana de todos los tiempos hacia mediados de la década de los 90. Nos vamos ahora con el enfrentamiento frente a la selección de Brasil porque se han enfrentado un total de 20 veces con un balance de 1 victoria de los Estados Unidos, partido histórico, 1 empate y 18 victorias de la selección de Brasil. 12 goles de Estados Unidos por 41 goles de la selección de Brasil. Aquí poco que opinar, solamente decir que la superioridad de Brasil es abrumadora. Frente a Chile, mientras tanto, 11 partidos con un balance de 3 victorias estadounidenses, 3 empates y 5 victorias chilenas. 14 goles estadounidenses por 22 goles de la selección austral. Dominio de la selección de Chile. Hablamos acerca del enfrentamiento frente a la selección de Colombia porque se han enfrentado un total de 21 veces. 4 victorias estadounidenses, entre las que se cuenta la victoria más importante en la historia del fútbol de Estados Unidos, que fue el partido que le ganaron en el Mundial de Estados Unidos 94 y que les permitió pasar a los octavos de final. Bueno, otro partido muy clave en toda la historia del fútbol estadounidense fue cuando le ganaron esos octavos de final de 2002 a México. Digamos que son los 2 partidos más importantes en la historia del fútbol de los Estados Unidos: la victoria frente a Colombia en USA 94 y la victoria frente a México en Corea y Japón 2002. 4 empates después de esas 4 victorias de Estados Unidos, 4 empates y un total de 13 victorias colombianas. Eso quiere decir que a pesar de esa derrota dolorosa de Colombia, la selección sudamericana domina el duelo personal frente a Estados Unidos. 4 victorias de los Estados Unidos, 4 empates y 13 victorias colombianas. En cuanto a goles, va ganando Colombia por 27-14. 14-27 pierde Estados Unidos en cuanto a goles frente a la selección colombiana. Nos vamos ahora con el enfrentamiento frente a Ecuador. 15 partidos, 5 victorias de Estados Unidos, 5 empates y 5 victorias ecuatorianas. 11 goles estadounidenses por 12 victorias de Ecuador. Van perdiendo solo por un gol, pero en cuanto a partidos están completamente nivelados. Frente a Paraguay, 8 partidos con 4 victorias estadounidenses, la mitad, 2 empates y solo 2 victorias paraguayas. Va ganando Estados Unidos el duelo frente a Paraguay. 10 goles de Estados Unidos, 6 goles de Paraguay, un balance positivo a favor de la selección de los Estados Unidos. Frente a Perú, mientras tanto, 7 encuentros, 3 victorias estadounidenses, 2 empates y 2 derrotas, es decir, 2 victorias peruanas. 8 goles estadounidenses por 7 peruanas, va ganando Estados Unidos por un partido y por la mínima diferencia de goles. Frente a Uruguay, 8 partidos con un balance de 2 victorias estadounidenses, 4 empates y solamente 2 victorias uruguayas. En cuanto a goles, van perdiendo 7-9, pero realmente la selección de Estados Unidos tiene un balance totalmente equilibrado frente a la selección
uruguaya. Y finalmente frente a Venezuela, un total de 6 encuentros con un balance de 3 victorias, 2 empates y solamente una derrota. En cuanto a goles va ganando Estados Unidos 9-7, balance a favor. Entonces va perdiendo frente a Argentina, va empatado frente a Bolivia, va perdiendo por mucho frente a Brasil, va perdiendo frente a Chile, va perdiendo también por mucho frente a Colombia, va empatado con Ecuador, va ganando frente a Paraguay, va ganando por la mínima frente a Perú, va empatado con Uruguay y va ganándole a Venezuela. Sus rivales de la CONMEBOL en esta Copa América, en el grupo C por lo menos, serán Bolivia y Uruguay. Y en cuanto a resultados totales, se ha enfrentado la selección de Estados Unidos a las selecciones de la CONMEBOL 114 veces con un balance de 29 victorias, 29 empates y 57 derrotas, es decir, prácticamente la mitad han sido derrotas frente a las selecciones de la CONMEBOL. Está muy repartido el tema, 25% victorias, 25% empates y 50% derrotas de la selección de los Estados Unidos frente a sus similares de la CONMEBOL. Nos vamos ahora con Uruguay, la selección que debería por méritos y por actualidad ser la cabeza del grupo C, pero se enfrentan al anfitrión y va a ser muy interesante ver a los uruguayos enfrentando un rival que es más grande que cualquiera de las selecciones que enfrentan en el grupo, y es el calor, tema que siempre les da muy duro. Vamos a ver cómo le ha ido a Uruguay frente a las selecciones de la CONCACAF. Frente a Canadá 2 partidos, 2 victorias uruguayas, 5-1 a favor en goles. Frente a Costa Rica, 12 partidos, 7 victorias, 3 empates, 2 derrotas, 21 goles a favor por 16 en contra. Frente a Cuba, un partido que ganó 2-0, creo que fue hace poco. Frente a Estados Unidos, 8 partidos, 2 victorias, 4 empates, 2 derrotas, 9 goles a favor y 7 en contra. Está igualado frente a Estados Unidos, aunque en goles tiene una diferencia de 2 a su favor. Frente a Guatemala, un resultado bastante anecdótico e interesante. 2 partidos con una victoria uruguaya y una victoria guatemalteca. Habrá que ver cuándo fue que Guatemala le ganó un partido amistoso a la selección de Uruguay, pero es un dato no menor decir que Guatemala tiene ese récord histórico a su favor. 5 goles de Uruguay por 2 goles de Guatemala. Frente a Haití, 3 partidos, una victoria uruguaya, 2 empates, ninguna derrota, 1 gol a favor y 0 en contra. En 3 partidos solo 1 gol a favor y ninguno en contra. Frente a Honduras, mientras tanto, un balance negativo, 2 partidos, 1 empate y una victoria hondureña, 2 goles uruguayos por 3 goles hondureños, resultado para analizar y que muestra que Honduras es una selección realmente dura, difícil cuando enfrenta a las selecciones de la CONMEBOL. 3-2 va ganando en goles y un partido ganado contra ninguno. Uruguay nunca le ha ganado a Honduras en la historia del fútbol. Jamaica, mientras tanto, muestra un enfrentamiento con 5 partidos, 4 victorias uruguayas, 1 victoria jamaicana, 9-2 va ganando en goles la selección de Uruguay por mucha diferencia. Frente a México, mientras tanto, el más grande de la CONCACAF, 22 partidos, con un balance de 7 victorias uruguayas, 7 empates y 8 victorias mexicanas. Claro, la mayor parte de estos partidos han sido amistosos, no jugando tan en serio, pero el balance es a favor de México. 31 goles uruguayos por 29 goles mexicanos. Hablamos ahora acerca del enfrentamiento frente a la selección nicaragüense, con un balance de 1 victoria a favor de Uruguay, 4-1. Frente a Panamá, 4 partidos, 4 victorias, 15 goles uruguayos contra 1 panameño. Es una diferencia realmente impresionante y se tendrán que enfrentar en este grupo C de la Copa América. Uruguay, 4 victorias de 4 frente a Panamá y un balance de 15-1 en cuanto a goles. Y finalmente hablamos acerca de los enfrentamientos frente a Trinidad y Tobago, uno solo, con victoria de 3-1, un balance a favor de Uruguay frente a la selección de Trinidad y Tobago. Entonces, en total, Uruguay se ha enfrentado 63 veces frente a selecciones de la CONCACAF con un balance de 31 victorias, casi la mitad, 17 empates y 15 derrotas, que no son pocas, frente a las selecciones de la CONCACAF. 63 partidos, 31 victorias, 17 empates y 15 derrotas. Esto Uruguay frente a las selecciones de la CONCACAF. Nos vamos ahora con Panamá, una pequeña selección muy aguerrida y que está en franco ascenso, pero que no deja de ser muy emergente frente a selecciones de la CONMEBOL. Se ha enfrentado a las 10 selecciones de la CONMEBOL y este es el balance. La selección centroamericana más cercana
a Sudamérica. Frente a Argentina, 3 partidos, 3 derrotas, 1 gol a favor y 10 en contra, nada que decir. Frente a Bolivia, 6 partidos, 4 victorias panameñas, ningún empate y solamente 2 victorias bolivianas. 9 goles panameños contra 7 bolivianos. En este balance, Panamá domina a Bolivia por una diferencia de 4-2 en su enfrentamiento directo, asunto que obviamente habla muy mal del fútbol boliviano y habla muy bien del fútbol panameño, teniendo en cuenta que es un país tan pequeño y que empezó a jugar al fútbol relativamente hace poco tiempo. Frente a Brasil, 5 partidos, ninguna victoria panameña, 1 empate y 4 victorias brasileras. En cuanto a goles, la diferencia es bestial, 1 gol panameño por 17 goles de Brasil. Frente a Chile, 4 partidos, 3 victorias chilenas, 1 empate y ninguna victoria panameña, 4 goles de Panamá contra 12 de Chile, una diferencia también grande a favor de Chile sobre Panamá. Hablamos acerca del enfrentamiento frente a Colombia porque se han enfrentado 6 veces con un balance de 2 victorias panameñas. Un resultado no menor teniendo en cuenta las diferencias de países entre Panamá y Colombia. Es muy positivo para Panamá decir que en 6 partidos le ha ganado 2 a Colombia. También con mucho amor propio, con mucho nacionalismo, de acuerdo al contexto de estas dos naciones. Ningún empate, pero 4 victorias de Colombia, como tiene que ser. El doble de los partidos los ha ganado Colombia que Panamá. 7 goles panameños, 15 goles colombianos en 6 partidos, 4 victorias de Colombia contra 2 victorias de la selección panameña. Ecuador, se han enfrentado 7 veces, ninguna victoria panameña, 2 empates y 5 victorias ecuatorianas, 2 goles de Panamá contra 16 goles de Ecuador, mucha diferencia a favor de los ecuatorianos. Frente a Paraguay, 3 partidos, 3 victorias paraguayas, nada de Panamá aquí, 1 gol panameño contra 5 goles paraguayos. Hablamos acerca del enfrentamiento frente a Perú porque se han enfrentado 9 veces con un balance de 2 victorias panameñas. Otro dato no menor, que Panamá en la historia le haya ganado 2 partidos a la selección peruana. 1 empate y 6 victorias de Panamá. Un balance también muy a favor de Perú, pero con el dato de que Panamá sabe lo que es ganarle a Perú 2 veces en la historia. 7 goles panameños contra 20 goles peruanos. Frente a Uruguay, mientras tanto, su rival en este grupo de la Copa América, un balance de 4 partidos, 4 derrotas, 1 solo gol a favor, 15 goles en contra. La diferencia es abismal entre Uruguay a favor de Panamá. Y finalmente frente a Venezuela, un duelo bastante interesante porque es el único equilibrado dentro de todos los rivales que ha tenido en la CONMEBOL. 16 partidos, 5 victorias de Panamá, una cifra bastante elevada a favor de los panameños, 6 empates y 5 victorias venezolanas. Aquí obviamente que por tamaño de país y por historia de fútbol, Venezuela tendría que estar muy por encima, pero la selección panameña logra equilibrar el duelo personal frente a Venezuela, 5-5. En goles, 22 de Panamá contra 23 de Venezuela, por lo tanto es un resultado casi parejo de la selección panameña frente a las selecciones de la CONMEBOL. El balance muestra un total de 63 partidos de Panamá frente a selecciones de CONMEBOL con un total de 13 victorias, 13 en 63, es decir, algo así como poco más de 1 de cada 6 partidos lo logra ganar Panamá, 11 empates y 39 derrotas. Aquí sí la diferencia es muy grande en contra de la selección panameña. Repito, 13 victorias, 11 empates y 39 derrotas de Panamá frente a las selecciones de la CONMEBOL. Y ahora hablamos acerca de la selección de Bolivia, porque en sus partidos frente a la CONCACAF le ha ido de la siguiente manera. Es la selección más débil de los últimos años de la CONMEBOL. Vamos a ver cómo le ha ido frente a las selecciones de la CONCACAF. Frente a Costa Rica, 3 partidos, nunca le ha ganado Bolivia a Costa Rica, 1 empate y 2 derrotas, en goles 1-7 a favor de Costa Rica, un balance muy negativo frente a los costarricenses o costahuicenses como ellos mismos se autodenominan. Frente a Cuba, mientras tanto, un partido, fue una victoria de 1-0, un resultado muy estrecho para hablar acerca del fútbol cubano. Frente a Curazao, 2 partidos, y aquí otro dato no menor, y es que Curazao, una pequeñísima isla del Caribe, le ha ganado una vez, el otro partido fue empate, y nunca Bolivia le ha ganado a Curazao en 2 encuentros. 1 gol a favor y 2 en contra, un balance en rojo negativo frente a Curazao.
Frente a El Salvador, mientras tanto, 5 partidos, con un balance de 2 victorias bolivianas, 2 empates y 1 victoria salvadoreña. Aquí por lo menos ganan este duelo personal frente a esta selección centroamericana. 9 goles bolivianos contra 6 goles salvadoreños. Frente a Estados Unidos han sido 8 partidos, 2 victorias de Bolivia, 2 victorias estadounidenses, 4 empates. Es un resultado, llamémoslo así, positivo, porque a pesar de que Bolivia tiene, pues, digamos, lo más tradición futbolera, pero la selección de Estados Unidos no los supera, a pesar de haber llegado mucho más lejos en todos los contextos del fútbol. 6 goles de Bolivia contra 10 de Estados Unidos, ahí sí van perdiendo, pero en cuanto a partidos van 2-2 con 4 empates. Frente a Guatemala, mientras tanto, un resultado negativo, y esto ya pues da un poco de pena, porque Guatemala es una selección que siempre sale bastante perdedora frente a las selecciones de la Conmebol, menos Bolivia. 5 partidos, 1 victoria boliviana, 1 empate y 3 victorias guatemaltecas, 5 goles a favor y 7 en contra, balance negativo frente a Guatemala. Frente a Guyana, 1 partido, victoria 2-0. Frente a Haití, 3 partidos, 3 victorias, en balance de goles 14-4, muy superior Bolivia en el histórico frente a Haití, afortunadamente para ellos. Frente a Honduras, 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota. 1 gol a favor y 2 en contra, van perdiendo por la mínima diferencia de goles frente a Honduras, pero en partidos están totalmente nivelados. Frente a Jamaica, 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 6 goles bolivianos, 3 goles de Jamaica, un resultado apenas parejo y en goles ganando Bolivia frente a Jamaica. Llegó el momento de hablar acerca del enfrentamiento entre Bolivia y México, porque se han enfrentado 12 veces con un balance de solo 1 victoria de Bolivia, 2 empates y 9 victorias mexicanas, la inmensa mayoría, 3 de cada 4 partidos. 5 goles de la selección boliviana por 20 de la selección mexicana, mucha diferencia y mucha superioridad de México sobre Bolivia. Hablamos ahora acerca del enfrentamiento frente a Nicaragua. 3 partidos con 2 victorias de Bolivia, 1 empate, ninguna victoria nicaragüense, 6 goles bolivianos por 4 goles nicaragüenses. Un duelo relativamente parejo en cuanto a goles, pero en partidos han sido 2 de 3 y el otro ha sido empate frente a esta selección centroamericana. Frente a Panamá, 6 partidos, 2 victorias bolivianas, 4 victorias panameñas. Este es un duelo que se va a dar en esta Copa América, en donde Panamá es favorita debido a ese historial y al mismo tiempo debido al presente de las dos selecciones, aunque lo panameño no es fulgurante, pero se nota que está mejor que Bolivia. 7-9 va ganando Panamá en los goles. Repito, 6 veces, 2 victorias bolivianas y 4 victorias panameñas. Y finalmente el rival de Trinidad y Tobago con un balance de un solo partido, que fue una victoria de 5-0, suponemos que en otros tiempos del fútbol, seguramente en la década de los 90. En total, Bolivia se ha enfrentado en 57 oportunidades con un balance de 18 victorias bolivianas, 15 empates y 24 derrotas. El balance es negativo. Es la primera selección de la Conmebol que nos encontramos con un balance negativo frente a las selecciones de la CONCACAF. Es la más débil de los últimos años y en cuanto a goles tiene 75 frente a 83 en contra, una diferencia de menos 8. Bolivia va mal frente a las selecciones de la CONCACAF. Y nos vamos ahora con el grupo D, que lo encabeza la selección brasilera, que pasa por su peor momento histórico de los últimos tiempos, posiblemente su peor momento histórico de todo su fútbol. Brasil no deja de ser Brasil, es la selección más exitosa de todos los tiempos, a pesar de que pase por un momento tan oscuro, y estos han sido sus enfrentamientos frente a selecciones de la CONCACAF. Frente a Canadá, 4 partidos, 2 victorias brasileras, 2 empates, un resultado a favor de Canadá, sin lugar a dudas, haberle empatado 2 veces a Brasil en 4 partidos, los otros 2 han sido victorias brasileras, 8-4 va ganando en goles. Mientras tanto, frente a Costa Rica, 11 partidos, 10 victorias brasileras y una sola victoria costarricense, además en un contexto bastante extraño en 1960, cuando Brasil era la campeona del mundo. Y no sabemos con qué clase de equipo jugó Brasil o cómo fue el contexto de ese partido en los años 60, pero lo ganó Costa Rica 3-0. Fue la única victoria en la historia de Costa Rica frente a Brasil. Los otros 10 partidos los ha ganado Brasil en Copas del Mundo y en diferentes eventos amistosos. 34 goles de Brasil contra 9 de Costa Rica. Una diferencia enorme a favor de Brasil. Frente a El Salvador, 3 partidos, 3 victorias, 13-0 en goles, nada que opinar acá. Frente a Estados Unidos, 20 partidos, 18 victorias de la selección de Brasil,
un empate y solo una victoria estadounidense. La distancia, la diferencia, el equivalente de partidos es realmente abrumador. 18-20 ha ganado Brasil contra un empate y una derrota en sus enfrentamientos frente a los Estados Unidos. 41 goles de Brasil por 12 goles de la selección de los Estados Unidos. La diferencia está ahí, en 41-2 en cuanto a goles y en cuanto a partidos 18-1. Frente a Guatemala, 2 partidos, una victoria brasilera y un empate, histórico empate guatemalteco frente a Brasil, 4-1 en goles. Frente a Haití, 3 partidos, 3 victorias de Brasil, una de ellas fue en la Copa del Mundo del año 1974, esa selección haitiana que dejó por fuera a México del Mundial de Alemania Occidental de 1974, y bueno, pues la superioridad de Brasil es absoluta del 100%, 17 goles brasileros contra un solo gol de Haití. Honduras, mientras tanto, se han enfrentado 8 veces. Es un duelo probable de esta Copa América, porque si Honduras pasa al repechaje, se enfrentará a Brasil en la primera jornada. 8 partidos con un balance de 6 victorias brasileras, un empate y una victoria de Honduras. Victoria histórica, sin lugar a dudas, que fue en la Copa América de 2001 frente a una selección B de Brasil, pero en 2001 la B de Brasil se clasificaba segura a una Copa del Mundo. Era una selección muy buena. La A de Brasil era la de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafú, etcétera, una gran cantidad de jugadores. Y la B tenía Denilson, tenía Diego, era una muy buena selección y Honduras le ganó ese partido a la selección brasilera en la Copa América de Colombia de 2001 y es la única victoria hondureña frente a la selección de Brasil. Pero los otros 8 partidos han sido 6 victorias de Brasil y un empate. En goles 29-6 va ganando la selección de Brasil. La superioridad de Brasil continúa ahora contra Jamaica, 3 partidos, 2 victorias de Brasil y un solo empate, 2-0. En cuanto a goles está estrecha la diferencia, se nota que a Brasil no le sienta muy bien jugar frente a Jamaica, termina ganando por la mínima diferencia y el otro partido han sido 1-0, 1-0 y 0-0 los 3 enfrentamientos. Pasamos ahora a estudiar el enfrentamiento entre Brasil y la más grande de la CONCACAF. Hablamos de México. 41 partidos, 24 victorias de Brasil, 8 empates y 10 victorias de México. Hay que decir que este duelo es de los que más se ha repetido en la historia del fútbol entre selecciones de confederaciones diferentes. Que México es una de las selecciones que más veces le ha ganado a Brasil en la historia, sobre todo dentro de las que pertenecen a confederaciones diferentes. Pero la superioridad de Brasil igual es enorme, 24-10 en 41 partidos, 8 empates, 75 goles de Brasil por 36 goles mexicanos. Vamos a ver qué pasa porque llegan a esta Copa América ambos en crisis absoluta. La peor Brasil de todos los tiempos, de los últimos 80 años seguro, frente a la peor México en más de 40 años. Y cerramos el historial de Brasil frente a selecciones de la CONCACAF viendo el enfrentamiento frente a Panamá 5 veces, 4 victorias brasileras, un empate y nunca Panamá le ha ganado a Brasil. En cuanto a goles, la diferencia es enorme, 17-1 a favor de Brasil. Entonces, en cuanto a partidos, Brasil se ha enfrentado en 99 oportunidades con un balance de 73 victorias brasileras. Ganar 73 de 99, esto es más del 73%, 15 empates y tan solo 13 derrotas, de las cuales 10 han sido frente a México, una frente a Honduras, una frente a Estados Unidos y una frente a Costa Rica. Un balance muy positivo de Brasil frente a todos sus rivales del mundo, pero también frente a sus rivales de la CONCACAF. Y ahora hablamos acerca de la selección de Colombia, favorita para quedarse con el grupo D. No tan favorita para ganar la Copa América, es posiblemente la tercera en su orden de las 16 selecciones, las 18 que ahora mismo están opcionadas, 16 que la van a jugar, pero es la tercera más opcionada, con mayor cantidad de probabilidades de favoritismo para ganar la Copa América. No obstante, la selección de Colombia sí es favorita absoluta para ganar el grupo D. Frente a selecciones de la CONCACAF, Colombia se ha enfrentado a varias de ellas, es un balance más o menos similar al de las demás selecciones de la CONMEBOL. Frente a Canadá, 3 partidos con un balance de 2 victorias y una victoria canadiense, 4-2 a favor de Colombia en cuanto a goles.
Frente a Costa Rica, 13 partidos, 10 victorias colombianas, mucha superioridad por parte de Colombia, ningún empate y 3 derrotas, 3 victorias costarricenses, un dato que podemos tenerlo en cuenta como que Costa Rica logra ganar poco menos del 25% de los partidos frente a la selección de Colombia. Colombia ha ganado 10. 10-3 va ganando Colombia, 30-15 en cuanto a goles, Colombia a favor frente a Costa Rica. Frente a Curazao, un partido que terminó 4-2 a favor de Colombia. Frente a El Salvador, 7 partidos, 5 victorias de Colombia, un empate y una victoria salvadoreña. Habrá que ver cuándo fue esto. Un total de 16 goles de Colombia contra 7 goles de El Salvador. Frente a Estados Unidos, la superioridad es notoria, 21 partidos, 13 victorias colombianas, 4 empates y 4 victorias estadounidenses. 27 goles de Colombia contra 14 goles de los Estados Unidos. Duelo que tiene un signo trágico por lo que ocurrió en el Mundial de Estados Unidos 94, cuando Estados Unidos le ganó a Colombia. Y esto desencadenó la tragedia de Andrés Escobar, zaguero central de la selección de Colombia. Pero el balance general muestra una selección colombiana que ha ganado 13 de 21 contra 4 empates y 4 victorias estadounidenses. Frente a Guatemala, mientras tanto, 6 partidos con un balance de 3 victorias de Colombia, 2 empates y una victoria guatemalteca, 15 goles de Colombia contra 8 de Guatemala. Frente a Haití, 5 partidos, 4 victorias de Colombia, ningún empate y una victoria haitiana, 12 goles de Colombia contra 4 goles de Haití. Habrá que ver cuándo Haití le ganó a Colombia porque es un dato interesante, anecdótico pero interesante. Frente a Honduras, 15 partidos, 5 victorias de Colombia, 4 empates y 6 victorias hondureñas. Este es un dato raro porque muestra que Honduras le ha ganado a Colombia más partidos que Colombia a Honduras. 13 goles colombianos contra 14 goles hondureños. Honduras es una selección que suele ser dura frente a las selecciones de la CONMEBOL. Va ganando por un partido Honduras este duelo personal. Frente a Haití, repito, 4 victorias de Colombia, 1 victoria haitiana. Y frente a Honduras, 5 victorias colombianas, 4 empates y 6 victorias hondureñas. Frente a Jamaica, 5 partidos con un balance de 4 victorias y una sola derrota, 7 goles a favor y 1 en contra, Colombia liderando frente a Jamaica. Y llegó el momento de hablar de la selección más fuerte de la CONCACAF, que es México. Colombia frente a México, 28 veces se han enfrentado con un balance de 9 victorias colombianas, 9 empates y 10 victorias mexicanas. 27 goles a favor de Colombia por 29 goles a favor de México. Es un duelo casi parejo con ventaja mexicana en el histórico total. Pero si vemos los enfrentamientos de los últimos 32 años, la selección de Colombia tiene una ventaja notoria. En 32 años, en los últimos 32 años, Colombia ha ganado 6 de los 9 que le ha ganado en total a México. México solo ha ganado 2 de los 10, 2 han sido en los últimos 32 años. Los otros 8 fueron entre las décadas del 30 y del 80. 2 triunfos mexicanos en los últimos 32 años. Los otros 8 fueron en edades antiguas del fútbol. Y 9 empates, de los cuales 8 han sido en los últimos 32 años contra 1 en la primera etapa del fútbol. Entonces, un balance negativo en el general, pero positivo si tenemos en cuenta los últimos 32 años en donde se han enfrentado 16 veces a favor de Colombia, 6-2. Nos vamos ahora con el enfrentamiento frente a Panamá. Se han enfrentado 6 veces con 4 victorias colombianas y 2 victorias panameñas, ya lo habíamos dicho cuando vimos a Panamá. 15 goles colombianos contra 7 goles panameños. Frente a Puerto Rico, un solo partido, victoria colombiana de 4-1, y frente a Trinidad y Tobago, 3 partidos, 2 victorias de Colombia y una victoria de Trinidad y Tobago, dato no menor, 8 goles colombianos contra 4 goles de la selección de Trinidad y Tobago. Entonces, en total, Colombia se ha enfrentado en 122 ocasiones a las selecciones de la CONCACAF con un balance de 69 victorias, 23 empates y 30 derrotas. 69 victorias, 30 derrotas y 23 empates en 122 partidos. Es un balance muy positivo. En cuanto a goles, Colombia va liderando 202-115. Esto es cerca del doble. 202 goles a favor contra 115 en contra. Una diferencia de goles muy positiva de más 87. La selección de Colombia frente a las selecciones de la CONCACAF. Cerramos el recuento de la CONMEBOL con Paraguay, que se ha enfrentado a un buen grupo de selecciones de la CONCACAF.
de la siguiente manera. Frente a Canadá, un empate 0-0. Frente a Costa Rica, 9 partidos con un balance de 3 victorias paraguayas, 3 empates y 3 victorias costarricenses. Un balance completamente nivelado, 6 goles a favor y 5 en contra, a favor de Paraguay, pero en partidos 3-3. Frente a El Salvador, 6 partidos, 6 victorias, 11 goles a favor y 1 en contra, muy superior Paraguay. Frente a Estados Unidos, 8 partidos, 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Aquí Estados Unidos duplica la cantidad de partidos ganados frente a la selección paraguaya, un balance negativo de Paraguay, 6 goles paraguayos, 10 goles estadounidenses. Frente a Guatemala, 11 partidos con 9 victorias, 2 empates y ninguna derrota, un balance muy positivo, 25 goles a favor por 10 en contra. Frente a Honduras, un total de 8 partidos, 3 victorias paraguayas, es un rival probable en esta Copa América, 4 empates y una sola victoria hondureña, 3-1 va ganando Paraguay este duelo personal, 11 goles paraguayos contra 6 goles hondureños. Jamaica es otro rival, 6 partidos, 4 victorias, 2 derrotas, es decir que aquí Paraguay domina, en un encuentro que es prácticamente imposible que se dé en esta Copa América. 11 goles paraguayos contra 7 goles de Jamaica, 4-2 en partidos ganados. Hablamos ahora acerca de México, porque se han enfrentado 21 oportunidades, con un balance de 5 victorias paraguayas, 5 empates y 11 victorias mexicanas. Aquí México domina a Paraguay, 17 goles paraguayos por 37 goles mexicanos. En cuanto a goles, van muy atrás los paraguayos de los mexicanos. Nicaragua es otro rival, un solo partido, ganó Paraguay 2-0. Panamá es otro rival, 3 partidos, 3 victorias, 5 goles a favor y 1 en contra. Y finalmente Trinidad y Tobago, porque se han enfrentado 3 veces, una victoria paraguaya, 2 empates, ninguna victoria de Trinidad y Tobago, 5 goles paraguayos por 3 goles de Trinidad y Tobago. El balance general muestra 77 partidos de la selección de Paraguay frente a selecciones de la CONCACAF, 37 victorias, 19 empates y 21 derrotas, un balance promedio de las selecciones de la CONMEBOL frente a selecciones de la CONCACAF, 37 victorias, 21 derrotas y 19 empates en 77 partidos a favor de Paraguay. Cerramos así la CONMEBOL, pero nos quedan 2 selecciones más de la CONCACAF, que son, por un lado, Honduras y por otro lado Costa Rica. Empecemos por Honduras, que es el máximo favorito para quedarse con ese repechaje, aunque Costa Rica tiene más éxitos en la historia del fútbol, pero Honduras pasa por un mucho mejor momento de acuerdo a lo que hemos visto. Frente a selecciones de la CONMEBOL, Honduras se ha enfrentado a las 10. Frente a Argentina, 3 partidos, 3 derrotas, 1 gol a favor y 7 en contra, superioridad argentina. Frente a Bolivia, 4 partidos, 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, 2 goles a favor y 1 en contra, balance equilibrado frente a los bolivianos, 1 solo gol más a favor de Honduras. Brasil muestra 8 partidos con 1 victoria, aquella victoria histórica que recordamos, que fue en la Copa América de 2001, pero por demás 1 empate y 6 victorias brasileras, 6 goles a favor de Honduras contra 29 de Brasil. Frente a Chile, 8 partidos, 3 victorias, 5 derrotas, 13-17 perdiendo en goles. Por alguna diferencia Chile es mejor en el enfrentamiento directo frente a Honduras. Y aquí viene un dato que es muy alentador para los hondureños, porque en 15 oportunidades se han enfrentado frente a Colombia, con un balance de 6 victorias hondureñas, 4 empates y 5 victorias colombianas. Eso quiere decir que Honduras le va ganando el duelo personal de enfrentamientos directos a la selección de Colombia. En cuanto a goles, van ganando 14-13 por la mínima. Va a ser interesante si se enfrentan Colombia y Honduras en esta Copa América, ver qué puede hacer Honduras precisamente frente a la selección colombiana. Frente a Ecuador, mientras tanto, un total de 16 partidos con un balance de 2 victorias hondureñas, 8 empates y 6 victorias ecuatorianas. Aquí Ecuador sí se impone con 14 goles de Honduras por 20 goles de Ecuador. Frente a Paraguay, 8 partidos, 1 victoria hondureña, 4 empates, 3 victorias paraguayas, 6 goles a favor de Honduras, 11 de Paraguay. No nos neguemos, Honduras es una selección chica, pero que muchas veces da batacazos. Perú, otro rival, 8 partidos, 2 victorias, 4 empates, 2 derrotas, 10 goles a favor, 10 en contra, un balance y un equilibrio total entre Honduras y Perú. Uruguay, 2 partidos, 1 victoria hondureña, 1 empate y ninguna victoria uruguaya. Otro dato impresionante de la historia hondureña, y es que nunca ha perdido frente a Uruguay. Bueno, solo se han enfrentado 2 veces con un balance de 1 victoria y 1 empate, pero es bastante interesante. Un total de 3 goles de Honduras contra 2 goles de Uruguay. Balance a favor de Honduras frente a Uruguay. Y finalmente Venezuela se han enfrentado 13 veces con 4 victorias hondureñas, 2 empates y 7 derrotas.
un total de 15 goles hondureños y 15 goles venezolanos. En goles están nivelados, pero en partidos Venezuela se impone por 3 de diferencia. En total, 85 partidos de Honduras frente a selecciones de la CONMEBOL, 21 victorias, esto es poco menos de 1 de cada 4 partidos, 26 empates y 38 derrotas, es decir, poco menos de la mitad han sido derrotas de Honduras frente a selecciones de la CONMEBOL. 21 victorias, 38 derrotas de Honduras en la historia de enfrentamientos frente a la CONMEBOL con 26 empates. Y cerramos con la otra selección probable clasificada a la Copa América de 2024, que es Costa Rica, que tuvo un 2023 realmente desastroso, que no es ni la sombra de lo que fue esa selección de hace 10 años o de otros tiempos como lo del 90, entre otras, pero que aún así podrá jugar este partido de repesca frente a Honduras y podría ganarle a Honduras ese encuentro y meterse en la Copa América. No obstante, lo mostrado en 2023 muestra que esas probabilidades son realmente bajas. Costa Rica se ha enfrentado a Argentina 7 veces, ninguna victoria costarricense. Es la única selección de la CONMEBOL a la que Costa Rica nunca le ha podido ganar. 2 empates y 5 victorias argentinas, 5-14 van perdiendo en goles. Frente a Bolivia 3 veces, 2 victorias costarricenses, 1 empate y nunca han perdido frente a Bolivia. 7-1 en cuanto a goles a favor, un balance muy positivo de parte de Costa Rica. Frente a Brasil 11 veces, 1 victoria costarricense en un contexto extraño, como ya les dije, en el año 1960 ganaron 3-0, no sabemos en qué contexto, contra qué selección de Brasil realmente fue eso. Ningún empate y 10 victorias brasileras en partidos que van desde amistosos hasta Copas del Mundo, donde se han enfrentado 3 veces, 9 goles costarricenses por 34 goles de Brasil. Frente a Chile 11 veces, 6 victorias costarricenses, 2 empates, 3 victorias chilenas, un total de 13 goles a favor por 14 en contra. Aquí hay que decir que la selección de Costa Rica va liderando el enfrentamiento directo frente a Chile por un total de 6 victorias contra 3 derrotas. Un dato no menor, Costa Rica tiene paternidad sobre Chile en los enfrentamientos directos. Frente a Colombia se han enfrentado 13 veces con 3 victorias costarricenses, ningún empate y 10 victorias de Colombia. Aquí sí son muy inferiores, 3-10 pierden frente a Colombia en enfrentamientos directos, bueno, como tiene que ser por la diferencia de tamaños de los dos países. 15 goles de Costa Rica, 30 goles de Colombia, los van duplicando y en cuanto a goles los van más que triplicando. Frente a Ecuador, 12 partidos, 1 victoria costarricense, 5 empates y 6 victorias ecuatorianas, una diferencia ostensible también a favor de Ecuador, 10 goles de Costa Rica y 22 de la selección ecuatoriana, también más que duplicando. Frente a Paraguay, mientras tanto, 9 partidos, 3 victorias de Costa Rica, 3 empates y 3 victorias paraguayas, totalmente equilibrado este duelo directo, 5 goles a favor de Costa Rica por 6 de Paraguay. En enfrentamientos frente a Perú, un total de 8 partidos, 2 victorias costarricenses, 1 empate y 5 victorias peruanas. Hay superioridad del Perú de 2-5, 9 goles costarricenses contra 15 goles peruanos, diferencia a favor de Perú. Frente a Uruguay, mientras tanto, un total de 12 partidos, 2 victorias de Costa Rica, 3 empates y 7 victorias uruguayas. Aquí también inferioridad por parte de la selección costarricense. Incluso se enfrentaron en un repechaje con miras a un mundial, ganó Uruguay. En cuanto a goles, 16-21 gana la selección uruguaya. Dos países que en cuanto a extensión son pequeños, pero en cuanto a diferencias de historia de fútbol hay mucha a favor de los uruguayos. Y finalmente Venezuela, porque se han enfrentado 13 veces, con un balance de 6 victorias costarricenses, 4 empates y 3 victorias venezolanas. Aquí por el doble, duplica Costa Rica a Venezuela. Hay superioridad de Costa Rica sobre Venezuela en cuanto a sus enfrentamientos directos. 24 goles de Costa Rica contra 19 goles de Venezuela. Costa Rica ha jugado mundiales, mientras que Venezuela no. Entonces Costa Rica se impone a Bolivia, se impone a Chile y se impone a Venezuela en los enfrentamientos directos. Esto es un dato no menor a favor de los costarricenses y pierde frente a los demás, excepto Paraguay, con quien hay un empate absoluto. En total, Costa Rica frente a selecciones de la CONMEBOL tiene 113 partidos con un balance de 30 victorias, 24 empates y 59 victorias de la CONMEBOL, es decir, 59 derrotas de Costa Rica, 125 goles a favor por 198 en contra. La diferencia de goles es muy negativa, de menos 73 y un rendimiento apenas del 33,3%. 30 victorias, 59 derrotas
y 24 empates en 113 partidos. Y de esta manera, amigas y amigos, llegamos al final de este recuento estadístico sobre todos los encuentros de las selecciones de la CONMEBOL y la CONCACAF que se han enfrentado entre sí. Mi nombre es Andrés Luque. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, X, Instagram y aquí en YouTube nos encuentran como Viva Sports Colombia. Para todas y todos, gracias y nosotros seguimos conectados. En Facebook, Instagram, YouTube y Twitter o X somos Viva Sports Colombia y Viva Sports Co. Andrés Luque presenta. Por Viva Sports Colombia.